Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de algo que ha estado en la mente de muchos de ustedes, y que ha sido un tema candente en el mundo del entretenimiento turco e internacional, es el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Esa pareja que nos conquistó a tantos, realmente real? La pregunta flota en el aire, ¿verdad? A lo largo de este vídeo, vamos a desgranar cada uno de los indicios, las pistas, los momentos clave que nos han llevado a pensar que sí, este amor tiene todos los ingredientes para ser genuino. Si eres fan de Hande de Kerem, o simplemente te encanta ver historias de amor que parecen sacadas de una película, quédate porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo el drama y la dulzura, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es imposible no evocar la magia de Senkalkapm, esa serie que nos robó el corazón a todos. Sus personajes Eda y Serkan se convirtieron en la pareja del momento, y la química que irradiaban en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que era inevitable que la audiencia empezara a preguntarse si esa chispa cruzaba los límites de la ficción para convertirse en una realidad. Desde el principio, su conexión en el set era evidente. Las entrevistas conjuntas, las anécdotas que compartían, la forma en que se miraban, todo apuntaba a algo más que una simple amistad profesional. Y seamos honestos, esa química no se puede fingir, o al menos, no tan consistentemente y con tanta naturalidad. Uno de los primeros grandes indicios que alimentaron los rumores de un romance fue la forma en que se defendían mutuamente y se apoyaban en sus proyectos. Recuerdo claramente cómo Hande hablaba maravillas de Kerem como actor y como persona, y él hacía lo propio con ella. No eran comentarios genéricos de compañeros, sino expresiones de admiración y respeto genuinos. Se veía que disfrutaban de la compañía del otro, tanto dentro como fuera de los sets de filmación. Las fotografías y vídeos que empezaron a circular en redes sociales, de ellos juntos en eventos, o simplemente compartiendo momentos cotidianos, se volvieron virales. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario era analizado por miles de fanáticos con lupa. Y luego llegó el momento en que las cosas se hicieron más evidentes. Los viajes juntos. Para muchos, viajar con alguien es un paso importante en una relación, y verlos en diferentes destinos, como Maldivas o París, alimentó aún más la especulación. Las fotos de sus aventuras, aunque a veces compartidas de forma separada, mostraban escenarios y momentos muy similares. Las redes sociales como Instagram y Twitter se convirtieron en el campo de batalla de los fans, donde se recopilaban todas las pruebas, todos los detalles, todas las sutiles pistas que parecían confirmar su amor. Los chips estaban a flor de piel, y la comunidad de seguidores de ambos actores estaba más unida que nunca, compartiendo teorías y deseos. Lo que siempre me ha parecido fascinante de esta pareja es la forma en que han manejado su relación bajo el escrutinio público. Si bien al principio intentaron ser discretos, la verdad es que se les veía muy cómodos el uno con el otro. Las risas espontáneas en las entrevistas, los gestos de cariño que a veces se escapaban, la manera en que Kerem solía defender a Hande de las críticas, todo sumaba. Cuando se trata de celebridades, es fácil caer en el error de pensar que todo es un montaje, una estrategia de marketing. Sin embargo, la autenticidad que ambos transmiten es difícil de simular. No se trataba de poses forzadas, sino de una naturalidad que se sentía real. Pensemos en los momentos clave. ¿Recuerdan esa entrevista en la que Kerem, casi sin darse cuenta, habló de la importancia de Hande en su vida de una manera que fue mucho más allá de la amistad? O las ocasiones en las que Hande compartía indirectas sutiles sobre la felicidad que sentía, y que parecían ir dirigidas directamente a él. Son esos pequeños detalles, esas pequeñas joyas que los fans más atentos capturaban y compartían, las que construyen la narrativa de su amor. No fue una confesión pública inmediata, sino una construcción gradual, un camino que se fue revelando poco a poco, permitiendo a sus seguidores ser testigos de su evolución. Otro aspecto importante a considerar es la madurez con la que han abordado su relación. Ambos son jóvenes, exitosos y están en la cima de sus carreras. Sin embargo, han demostrado una gran capacidad para equilibrar su vida personal y profesional, y para proteger su espacio privado dentro de lo posible, a pesar de la atención constante. No se han dejado llevar por la presión mediática, ni han hecho de su relación un espectáculo público. Por el contrario,
Y o han elegido compartir solo lo que se sentían cómodos compartiendo, manteniendo un cierto grado de intimidad. Esto para muchos es una señal de que lo que tienen es genuino y valioso para ellos. Y hablemos de las redes sociales. Las redes sociales. Son el epicentro de todo. Las fotos de ellos juntos, a veces muy casuales, en picnics en casa, o simplemente disfrutando de un día cualquiera, eran la prueba irrefutable de que su relación iba más allá de la pantalla. Las historias en Instagram, esos pequeños clips efímeros, a menudo capturaban momentos de complicidad que derretían a los fans. Verlos reír juntos, compartir una comida, o simplemente estar en el mismo lugar, era suficiente para generar miles de comentarios y me gusta. Los memes, los edits de fotos, los vídeos compilados de sus mejores momentos, la comunidad de fans se volcó en crear contenido que celebrara su amor. Además de las pruebas visuales, están las palabras. Las entrevistas en las que ambos han hablado, aunque a veces de forma un poco reservada, sobre el respeto y la admiración que se tienen. Kerem, en particular, ha sido muy abierto a la hora de expresar lo feliz que está de tener a Hande en su vida. Y ella, con esa dulzura que la caracteriza, siempre ha respondido con una sonrisa y gestos que hablan por sí solos. Es esa sincronía en sus palabras y en sus acciones lo que genera la convicción de que su amor es real. No es una actuación, no es una fachada. Es una conexión profunda y genuina. La forma en que se apoyan en sus carreras también es un gran indicativo. Cuando uno tiene un nuevo proyecto, el otro es el primero en felicitarlo y en promocionarlo. Kerem, por ejemplo, siempre ha sido un gran defensor de los proyectos de Hande y viceversa. Esta admiración mutua en sus trayectorias profesionales es un pilar fundamental en muchas relaciones sólidas. No se trata solo de amor romántico, sino también de un compañerismo y un apoyo incondicional en sus aspiraciones. Y si pensamos en la presión que implica ser una pareja tan mediática, el hecho de que hayan logrado mantener su relación a flote e incluso fortalecerla, es un testimonio de su compromiso. Han enfrentado rumores, especulaciones y la constante mirada del público, pero su amor parece haber salido fortalecido de cada desafío. Esto no es algo fácil de lograr, y habla mucho de la solidez de su vínculo. Hay un detalle que siempre me ha llamado la atención. Son las fotos que a veces comparten en las que se les ve relajados, despreocupados, en su día a día. No son fotos de alfombra roja ni de eventos glamurosos, sino momentos más íntimos. Verlos disfrutar de la compañía del otro en situaciones cotidianas, como pasear por la playa o simplemente estar en casa, nos da una visión más auténtica de su relación. Es en esos momentos de normalidad donde el amor verdadero suele florecer. Además, las anécdotas que han compartido, esas pequeñas historias de su día a día, revelan una conexión y una complicidad que va más allá de lo superficial. La forma en que se burlan cariñosamente el uno del otro, o cómo se apoyan en los momentos difíciles, son señales claras de un amor maduro y profundo. No es solo pasión, es también amistad, compañerismo y un entendimiento mutuo. Y seamos sinceros, la química en pantalla es difícil de replicar. Pero su química fuera de pantalla, la que vemos en las entrevistas y en las redes sociales, es igualmente cautivadora. Es esa chispa, esa atracción natural, la que nos hace creer que lo que sienten es auténtico. Es como si sus personalidades encajaran a la perfección, creando un equilibrio único entre ambos. En resumen, el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es real. Pues basándonos en toda la evidencia que hemos recopilado, en los gestos, en las palabras, en las miradas, en los viajes compartidos, en el apoyo mutuo y en la naturalidad con la que se muestran juntos, la respuesta parece ser un rotundo sí. Han construido una relación sólida bajo el ojo público, y han demostrado que su amor es más que una simple atracción momentánea. Es una conexión profunda, un compañerismo y una admiración mutua que los ha llevado a consolidar su relación. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Hande y Kerem, y que ahora tengan una idea más clara sobre la autenticidad de su relación. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su amor es real? ¿Qué momento o indicio les pareció más convincente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!